Señal especial. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta sección Preguntas al Vuelo con la colaboración de Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Bienvenidos. Empezamos con este tema, confinamiento, desconfinamiento y todo lo que hay alrededor. La primera pregunta es, ¿era necesario el confinamiento para frenar la propagación del coronavirus? Mira, se decretó el confinamiento porque había modelos probabilísticamente fuertes en donde se hablaba de un crecimiento exponencial del ritmo de contagios si no se daba el confinamiento. Entonces, digamos que el confinamiento fue una medida preventiva. Ya los modelos están totalmente rebasados por la realidad, no tenemos un crecimiento exponencial, en buena medida precisamente porque se dieron las medidas de distanciamiento social, de mantener sana distancia y de utilizar cubrebocas. Por lo tanto, cuando uno compara el modelo inicial que hablaba, por ejemplo, a estas alturas de 2 millones de contagiados en México, cuando en realidad lo que tenemos es 27,000, pues podríamos decir que ha sido un éxito total, puesto que tenemos un 2% de incidencia sobre el modelo original. Entonces, podemos ya decir que el modelo aplicado, el protocolo aplicado fue un éxito. ¿O quién da estos criterios que utilizan los gobiernos para decir si vamos a hacer un confinamiento en nuestro país? ¿O quién tiene que dictar el confinamiento? ¿Alguna organización internacional o cada país? Mira, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, frecuentemente cada gobierno ha tenido una vía particular de aplicarlo. En países en donde se pueden dar medidas autoritarias más fácilmente, como por ejemplo China, los confinamientos y las cuarentenas fueron extremadamente drásticas. En México siempre la cuarentena fue en su mayor parte voluntaria. Se le pidió a la población que cooperara y hubo un nivel de acatamiento muy alto. Sin embargo, bueno, conforme ha transcurrido el tiempo, este nivel de acatamiento ha ido bajando y bueno, los datos que tenemos a la mano nos corroboran que la inteligencia del Ejecutivo, ya sea federal o estatal, en sus diversas modalidades y en los diversos estados, han tenido la sabiduría de ir acompañando la percepción social de qué tan peligroso es el COVID, sobre todo cuando tenemos una información completísima de miles de canales distintos en donde se ha pasado desde la mejor información hasta la desinformación perfecta. Entonces yo creo que tal como va evolucionando a nivel mundial, pero sobre todo a nivel México, en México ha sido un éxito la política aplicada por una razón muy sencilla. Frente a los modelos originales de expansión del contagio, frente a la realidad, en realidad podemos declarar un gran éxito. Tenemos 21 contagiados por 100,000, comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, que tiene 370, o con Francia, que tiene arriba de 500 sobre 100,000. Entonces, el modelo mexicano aplicado es un éxito. Nunca podremos saber si también esto es por factores correlacionados que tienen que ver con tráfico aéreo, etcétera, pero a final de cuentas nosotros ya podemos decir que el caso mexicano es un caso de éxito. Pues bueno, esa es una muy buena noticia, por supuesto. Carlos, no todos los países adoptaron las medidas de confinamiento y sin embargo no tuvieron tantos afectados. ¿Por qué? Mira, el modelo sueco de cero confinamiento, únicamente pidiéndole a la población que mantuviese distancia y que tomara medidas preventivas como cubrebocas en casos de concentración extrema y prohibiendo concentraciones superiores a 50 personas, fue lo suficiente como para que Suecia tuviese uno de los niveles de contagio más medianos, digamos, no extraordinarios hacia arriba o hacia abajo del resto de la comunidad europea, y sin embargo no tuvieron que detener actividades en ninguno de los rubros estratégicos como son industria, agricultura, comercio, etcétera. Entonces se puede decir que los suecos fueron valientes, pero al mismo tiempo inteligentes en mantener una política de distanciamiento que no cuarentena, que fue suficientemente eficaz por sí sola para mantenerse dentro de la media y depender en un sistema médico que pudo dar buen tratamiento a los que sí resultaron contagiados. ¿Fue arriesgado esto? ¿Cómo? ¿Fue arriesgado?
No, porque, bueno, cualquier medida ejecutiva es un riesgo, pero fue apoyado con el propio modelo estadístico que ellos diseñaron. En otras palabras, ellos sopesaron el costo contra el beneficio de los distintos regímenes de confinamiento y dieron con la justa media que afectaba a la economía en un menor porcentaje. Suecia es el país menos afectado económicamente de toda la comunidad económica europea, con un nivel de contagio aceptable, muy inferior al francés, alemán o inglés, que fueron mucho más dramáticos y drásticos en sus políticas de confinamiento. Nos quedan menos de 2 minutos. Para aquellos países que han empezado a relajar las medidas de confinamiento, por ejemplo, el presidente Donald Trump dice que no pueden estar cerrados 100 años, aunque mueran muchísimas personas. ¿Qué criterios deben de tomar para empezar precisamente con el desconfinamiento, Carlos? Mira, el primero es un criterio político. En Estados Unidos se politizó, está fuera del ámbito médico las decisiones en torno al confinamiento, la cuarentena o la terminación de dicho régimen. ¿Por qué? Porque vamos rumbo a un proceso electoral en donde va a gravitar fuertemente la política aplicada por Donald Trump para combatir al coronavirus. En eso los demócratas van a poder regocijarse, puesto que desde el punto de vista mundial Estados Unidos pintó muy mal en cuanto a cómo atacó el COVID. Sus medidas de confinamiento fueron ineficientes. El estado de Nueva York es una zona de desastre, pero ahí, bueno, se tendría que culpar al gobernador Cuomo, porque a final de cuentas el gobernador del estado es responsable de esas políticas, pero a final de cuentas el COVID va a ser un tema candente en el proceso electoral y todas las decisiones están marcadas mucho más con vistas al proceso del 3 de noviembre, el proceso electoral, que a los resultados médicos, hasta donde vamos. Carlos, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y también muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima. Señal especial.